Capítulo 20. El triunfo de la causa de Villa es el triunfo definitivo de la verdadera paz y libertad en todo el mundo. Nada más sencillo de probar que este epígrafe, dentro de la razón y la justicia de la ley suprema. Hoy se encuentra todo el mundo en la misma preocupación de la imposibilidad de la vida, por la carestía de todas las cosas necesarias a ella, sin que nadie se explique la causa. Desde que los productos agrícolas e industriales son cada vez mayores en todo el mundo y bastará para esto mirar las estadísticas de producción. Es cierto que en todo el mundo se malogran las cosechas en estos últimos años, pero como se aumentó el área sembrada, este aumento sustituyó a la escasez de rendimiento y está probado aquí en la República Argentina, lo que no es causa del malestar, porque la recolección en conjunto este año fue mayor que el anterior, por la causa citada, y lo mismo se ha observado en toda la América y Europa. Todos los pensadores también están constantes en que la causa del malestar mundial son las guerras, y es en verdad la causa palpable, pero solo es aparente. La causa es la ley de justicia a la que el hombre no puede dominar más que equiparándose a ella en sus hechos y sentimientos, cumplimentándola. Y toda cosa en contrario es faltar a esa inexorable ley, y de aquí únicamente el malestar mundial emana. Las guerras son el producto de la injusticia, y el mantenimiento de la guerra por la paz armada consume todo el producto agrícola e industrial, y ya esto no tiene remedio, más que en una hecatombe terrible donde se destrozan todos esos monstruos de guerra y queden bajo las aguas sus costas, sirviendo de sudario al orgullo de los supremáticos, arrastrando en ellos a la causa de la supremacía, que es toda religión. No salgamos para estudiar fuera de casa, pues aquí tenemos lecciones prácticas que nadie ignora, y es prudente examinarse uno a sí mismo para poder juzgar al vecino. En estos 2 últimos años, la República Argentina ha producido mucho más que en los anteriores, y hay familias muchas, no una que otra, sino miles que viven muriendo. Y las columnas de la prensa nos da el triste espectáculo en la sección tribunales, de una columna entera de juicios de quiebra y llamado de acreedores. Hay buena voluntad en los partidos políticos, y sin embargo, no ven el modo de rebajar el presupuesto, porque los servicios se aumentan, y así aún hay que gravar más a los productos y hasta prohibir a los obreros que los consuman por su carestía. El país está en paz. ¿Por qué pues este malestar que llega hoy a lo imposible? ¿Por qué hay muchos hogares sin pan y miles de desalojos por falta de pago? Si se ha querido demostrar la paralización de brazos, la prensa ha aclamado que no hay tal cosa, y en esto se condena a ella misma, puesto que cuando señala casos de miserias, llamando a la caridad pública, es decir, a la injusticia, porque la caridad es injusticia, y agregue a su condena la lista diaria de quiebras y robos, cosas que no sucedían años atrás, sino fortuitamente, pero hoy es general, tan general, que no hay firma grande, mediana ni chica, que no estuviera inhabilitada por el Código de Comercio, si la prudencia de los bancos no permitiera las renovaciones de los deudores, y todo esto, estando el país en paz. Paz mentida, paz hipócrita, paz 1000 veces más criminal que la guerra cruenta en la que el hombre, si no le dan, toma donde hay, porque la vida da derecho, porque la ley divina lo autoriza, y toda ley humana que se opone al derecho a la vida y sanciona la pena al que trabajando no puede cubrir sus necesidades, es una ley criminal y en la justicia eterna. Nada queda sin pago, y es esta la que pone todo en desacierto, para que el hombre vea el error, pero tan ciegos son los supremáticos, que consienten ellos quedar tuertos con tal de que los demás no vean. Pero todo tiene un límite y la medida rebosa, y la espuma ya corre en México, revuelta con sangre generosa del pueblo, y será la última vez que empuñen las armas, porque implanta el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. No, la República Argentina no está en paz desde hace algunos años, aunque no haya revoluciones, porque en su malestar, justo es decirlo, es la nación que mejor está en todo el mundo, pero está mal innegablemente, y la causa no es otra que la guerra. Faltan en la circulación comercial 200 millones de pesos,
los mismos que se votaron para la armada y que fueron a convertirse en dólares, dando armas y alas al común enemigo de los sudamericanos. A la par que se le quitan esas armas y se le cortan las alas a la agricultura y la industria, y allí tenéis la causa del malestar de la Argentina y el de todas las naciones del mundo, porque la paz armada es mucho más criminal que la guerra más cruenta. Esa es la causa máxima, pero que engendró otras 1000 causas secundarias que cada una es peor, porque los hombres a falta de centavos idean 1000 cosas, todas descabelladas, y una de las más funestas, es la creación de bancos que llegan a ser el banquillo de la horca. Solo he de decir a este respecto, que del préstamo que hacen los bancos, se suman solo en la capital a más de 100 millones de pesos de beneficio para esas instituciones, y esos dispendios. El agricultor y el industrial tienen que gravarlos al producto, viniendo a pagarlo el consumidor, el obrero, que todo lo produce, que aún tiene que doblar las horas de trabajo, para que le llegue para pagar las cargas onerosas, y porque es obligado tácitamente a mantener más de 50.000 empleados de esos establecimientos, que si no estuvieran esos 100.000 brazos, serían agricultores e industriales y el producto sería mayor, rebajando el precio por la mayor producción y por la carencia de intereses pagados al banco. Suponiendo solo este renglón, nada menos que el 25% de la carestía de las cosas. Bancos, basta el nacional, como tesoro del común y en él tendrían todos los habitantes su garantía para el desarrollo máximo y seguro, lo que hoy es todo ficticio. ¿Para qué decir más para ver las causas del malestar, sino que hay que gravar los productos por esos 100 millones que los bancos ganan, a la par que roban 100.000 brazos productores? Esto, agregado al desacierto de suprimir de la circulación 200 millones que se pagan por la construcción de barcos de guerra, es la causa primera de la crisis y del hambre que nadie puede negar ni aciertan porque no pueden los legisladores evitar, y las mismas causas, pero aún en mayor escala, tienen las naciones de Europa y aún del Asia. Pero ese mal llega a todo el mundo, porque todo mal es contagioso. Ese contagio de las le llegó a la Argentina y ya lo hecho no tiene remedio, pero hay que decir que no son necesarias ni aquí ni en ninguna nación americana, porque una vez sembradas sus interminables latitudes del espíritu del Quijote, que más que nadie entiende de la justicia, y más que nadie es denodado y caballero, mientras no prevarique, nadie, ni toda la Europa la podría conquistar y nunca dominar. Esto por ley humana, aun por ley divina, es tierra de redimidos. Es cierto que el mercantilismo metalizador se enseñorea un tanto de unas docenas de naturales y con una manecilla no pequeña, pero que no les toquen en lo hondo de su estirpe, porque los veréis romper los vidrios, sin mirar quién los pagará, lo que quiere decir, que se metalizan exteriormente, por el contacto de los que llegan con solo el fin de enriquecerse, sin agradecer la leche a los ebúrneos pechos de la robusta moza. Pero también un carbonero se tizna y en el agua descubre el blanco de su cutis, y se puede estar seguros de que cuando el pueblo en mayoría dice la comuna es nuestro régimen, y esas pocas docenas de naturales al parecer metalizados no serán los que harán resistencia, como no se la hacen a Villa, en donde implanta el régimen comunal, pero se le oponen los vencidos y claro está que se ve en la necesidad de expulsarlos y en la razón sin prejuicio nadie puede ver injusticia. Hace otro bien a la humanidad universal con la expulsión de aquellos que no quieren la vida común y es que si han de regresar a sus antiguos lares, no vuelven como salieron, llevan quieran que no, el etnicismo americano, que es bien diferente por cierto del europeo y poco se hacen ya a la vida de su país, lo que quiere decir que de esos elementos se americaniza la Europa y llevan un ambiente que se hará sitio y puesto de honor, no porque sea americano, que no lo es, sino universal. Cosmopolita y es eso precisamente lo que persigue la ley divina con las inmigraciones, porque en una sola ciudad de América se encuentran todos los idiomas, todas las costumbres y toda la idiosincrasia de todas las naciones del mundo, que tienen que dominarse y amoldarse no solo por necesidad sino porque está previsto en la ley dominadora.
El respeto mutuo y el reconocimiento al blanco, al negro, al cobrizo, al oceánico, al ruso, al japonés, al alemán, al francés, al índico, al chino y todos. Son dominados por el gran Quijote, aunque parezca escuálido y maltrecho. Es propio reñir entre hermanos y nadie se castiga más que españoles y americanos, porque son los mismos y no tienen por qué gastarse cumplimientos, que sería ridículo como cumplimentarse dos hermanos cortésmente dentro de su casa. No, no tienen que cumplimentarse hipócritamente sino corregirse el uno al otro, a lo natural, y hay veces que uno se obceca y tienen una reyerta, pero que llegue un extraño y trate mal a uno de ellos y veréis al otro encenderse y castigar al intruso. Esto mismo está confirmado en México. Un escándalo pareció que Villa expulsara 7.800 españoles, y ya dije en su lugar que lo hizo para quitarse él una carga y quizás librarles la vida, y hoy veis que nos dice el telégrafo que se han alistado 17.000 españoles para en caso de guerra con Norteamérica y el que entre. Hermanos, nadie mete la mano, dicen en Castilla. Sinteticemos ya el porqué. El triunfo de Villa, y dicho mejor, el triunfo de la causa de Villa, es el triunfo definitivo de la verdadera libertad. No es libre el hombre bajo una constitución en que se reconocen clases en la sociedad y se hace lo contrario a lo que el pueblo, único soberano en fuerzas, derechos, proclama que es la igualdad. Ni es libre cuando por leyes de imposición se lo sacrifica para levantar los cargos comunales, nacionales, y ni aún se le reconoce el derecho de reunión y de huelga, en cuyos actos libérrimos de la conciencia se ve rodeado de hombres pagados por el mismo pueblo al que se prohíbe hablar lo que siente. Que es la verdad de la injusticia de las leyes, amarradas a su espalda y solo contra él. En todos los actos de la vida nacional y aun de la comuna principal, al obrero se le excluye y se le desprecia, y él solo es el que mantiene todo ese boato provocador de la miseria que se esconde en la inmunda posilga donde se le obliga a vivir, por lo que continuamente protesta y eternamente no se le oye y de él no se puede prescindir. Si el obrero dice no trabajo, todos carecen de todo y se le trata, sin embargo, como a bestia. ¿Qué harían los gobiernos si un día los obreros, todos despiertos en su conciencia, no quieren trabajar? Se pondrán ministros, legisladores, jueces, frailes y curas y tantos otros parásitos a labrar la tierra y amasar el pan y tantos otros oficios necesarios para la vida. Las damas muñecas estropearían sus manos lavando la ropa y fregando los platos. ¡Qué horror! Esto les espanta y a pesar de ese espanto siguen unos y otros ultrajando al trabajador, el que todo lo hace, hasta quitarles las arrugas de la frente, que acaso el vicio les marcó. ¿Quién verá en ese trato justicia? ¿Quién encontrará en esas leyes equidad? Pero no olvidéis que los reyes de Aragón los consagraba el pueblo con esta fórmula: bruta si queréis, pero llena de justicia. Nosotros, le decían, que cada uno valemos tanto como vos, y juntos, más que vos, te nombramos nuestro rey. Si bien lo hiciereis, serás rey, y si non, non. Entonces, aún la suegra no había sentado sus reales en España, que era creyente en la doctrina que le dejó su apóstol Santiago, hermano y no primo de Jesús, y la doctrina que les dio no era de caridad, era de amor, que es justicia, y no les pedía fe, sino obras que hagan fe, porque la fe sin obras es muerta, y los incitaba a obrar como si fueran a ser juzgados por la ley de libertad. Y como tenían esa doctrina, no admitían la romana, hasta que el cínico Cisneros le metió en el resumen, a Isabel la Católica, la usurpación de los bienes a los árabes, y para eso la Inquisición se implantó y ni aún así perdió España su tradición, pero las costumbres puras ya habían sido trasplantadas a este vivero americano, y están resucitando como planta inmortal. Y es cierto que son revolucionarias porque Jesús y su hermano eran revolucionarios y rebeldes a la injusticia, y su espíritu flota y aletea azotando los rostros, llamando a resurrección. La revolución no es guerra. La guerra es traición y crimen premeditado.
La revolución es principios y si en ella hay sangre, no es culpa de los revolucionarios, sino de los que no quieren acatar el progreso que toda revolución de principios lleva. ¿Y qué más grande principio que la comuna, que es la justicia por la justicia misma, de cuya educación cada hombre es su juez riguroso, porque su religión, su credo, su ley, es el amor? ¿Quién podrá acusar de sedicioso al que proclama el trabajo por ley, pero el trabajo productivo y obligatorio y la más estricta igualdad como ley social? La comuna no quiere que nadie baje, quiere que todos suban, no quiere santos, quiere sabios, no quiere caridad, quiere amor, ni quiere dioses, quiere solo un creador y en él solo espera y no lo teme, porque los comunistas saben que es su padre. De este principio está saturada la conciencia popular y ya despertó de un largo martirio que le dio la suegra religión y ya dije atrás que en México acabó el flujo y por ley, allí tenía que empezar el reflujo, y así es México, el rebelde que levanta la voz al pueblo universal y su eco resonará estridente en toda la tierra, siendo un hecho que el triunfo de la Revolución de México es el triunfo de la verdadera libertad universal. Hay en el mundo más de un monarca y más de un presidente de república que saben que la comuna llega, porque es ley fatal, y cuando el pueblo se manifestará para su aclamación, ellos serán con el pueblo, porque son conscientes de esa ley y desean su promulgación. Hay también muchos otros que piensan que siempre será la espada la que gobierne al mundo, y esos son errados y más cuando se creen de derecho divino, y a la tierra como a cada mundo. Solo llega uno con derecho divino y solo por un acto, el cual es el juicio de liquidación o final, y no el fin del mundo, sino el principio de una era de justicia, que es la comuna y ese hombre, porque tiene que ser hombre y como los demás hombres, ese solo como juez del Creador, es de derecho divino en aquel mismo acto. ¿Habrá pasado ese acto? ¿Estará en nuestros días, ese hombre? ¿Será el que temen las religiones, al cual desfiguraron? Misterio, para los que no entran en la metafísica, para los que esperan carros y lenguas de fuego, y elevarse los montes y abrirse las bocas de la tierra y no ven en las locomotoras y las lámparas eléctricas, esas lenguas y los trastornos atmosféricos en el correrse los montes, aplastando poblados, aquellos allanamientos y abrimientos de bocas de la tierra. Pero todo esto sucede a diario y la Revolución Mexicana hace temblar a todo el mundo y la comuna se implanta, donde la revolución triunfa. Y los dioses son caídos y nadie cree en ellos ni sus ministros siquiera y todo esto dice que el que había de venir y el mundo recibiría, ese juez de vivos y muertos, o de hombres y espíritus, está en la tierra y ha obrado y ejercido ese momento de derecho divino, o está pronto a obrarlo y ejercerlo, porque las señales son inequívocas. ¿Está el mundo preparado a recibir la nueva ley? La mayoría sí, que es el pueblo trabajador y como la ley es de las mayorías, se implanta contra todo poder humano o egoísta, y allí está para demostrarlo, Villa, bautizado de bandido, y donde pisó, mató la guerra y las causas de la guerra, implantando el único régimen de la ley divina, la comuna. ¿Qué más debo decir para demostrar que el triunfo de la causa de Villa es el triunfo de la verdadera libertad universal? Yo llamo a los hombres de razón, a los sabios de la ciencia, a los limpios de corazón, a los descargados de prejuicio, a los que sienten amor a sus semejantes, a los metafísicos, en fin, que puedan ahondar en los hechos naturales, a que hagan un juicio sobre mis juicios aquí hechos, y me digan al mundo, si están basados en toda justicia humana y divina. Y como no pueden menos de afirmar que la naturaleza, el universo y la vida es común como y con qué fundamentos rebatirán los enemigos del comunismo, de la vida y del universo, el gran principio común de libertad, justicia y amor. ¿Con las armas? Estas también son del pueblo y las tomará si se le obliga, para matar para siempre la guerra y sus causas que siempre lo esclavizó, pero que ahora sabe que es la hora de la resurrección, no de los cuerpos, si del espíritu,
que se redimió por su esfuerzo y progresó por el trabajo y es la hora del disfrute común en toda la tierra. Antes pudo la religión asustar a los niños, pero hoy son hombres, probados en todas las luchas y se ríen a mandíbula batiente del coco y del fantasma. Hasta hoy pudo la supremacía decir soy yo, pero hoy el pueblo es consciente y grita, el soberano soy yo y nadie más que yo, y como yo, todos han de trabajar y todos igual han de disfrutar. ¿Qué más nobleza queréis del pueblo? Cuando vosotros con poder bruto lo esclavizabais, sufrió en silencio su martirio y su deshonra, y hoy que el pueblo proclama su soberanía, os abre los brazos de hermanos, sin odios ni represalias. ¿Quién le infundió tanta sabiduría y tanto amor? El trabajo, y solo el trabajo, porque solo el trabajo regenera, hace sabios y progreso para llegar a la civilización. Y si esto hace el pueblo es civilizado, y el que no hace lo que hace el pueblo, no es civilizado ni sabio, ni progresista y la ley divina de justicia está sobre él, y ésta no tiene entrañas ni sentimientos y lo más tremendo es que cada uno, quiera que no quiera, se la ha de aplicar él. Mas se os invita a los servidores de las religiones y supremacías a no suicidaros, comprometiendo al pueblo que tanto os aguantó, y si el amor que ha ganado en el trabajo os lo ofrece y se lo despreciáis, reos os hacéis de lesa humanidad, y será el caso de ojo por ojo y diente por diente, y la justicia no comete injusticia. La libertad es dada por el Creador para que el hombre progrese. Cuando el pueblo la consiguió, entró en los secretos de la ley de su Padre y aprendió la justicia. Del conocimiento y fruto de ésta, presintió el amor y éste como ley máxima os lo presentó como imagen pura y verdadera del Creador, Padre común, que a la comuna, por el pueblo os llama. Oídle, como oyeron los comunistas de México. Joaquín Trincado, Buenos Aires, 27 de abril de 1914.